Ok, la sesión pasada veíamos el tema de Bretton Woods, de lo que había sucedido en esa reunión de Bretton Woods, y se me hizo importante presentarles esta línea de tiempo para que vayamos teniendo idea más o menos de cómo fueron dándose, pues digamos, los hechos históricos importantes, algunos hitos y sobre todo más o menos cuáles fueron digamos, las teorías dominantes en el pensamiento económico en cada uno de de estos periodos, ¿no? O sobre la línea del tiempo. Empezamos del lado izquierdo, bueno, pues empezaríamos desde la crisis del 29. Sabemos que antes de la crisis del 29, el modelo predominante o el pensamiento predominante, pues era lo que se conocía como la teoría que Keynes llamó la teoría neoclásica o la teoría marginalista, ¿no? Posteriormente, ya finalizando la crisis del 29, les comentaba que países como Estados Unidos comenzaron a poner en práctica aquellas acciones que sugería Keynes para poder reactivar una economía que había vivido una crisis originada por por la sobreproducción, ¿no? Algo que no había ocurrido antes. De hecho, se había roto o dejaba en duda el supuesto de que toda oferta crea su propia demanda. Y entonces Keynes, bueno, pues empieza a revisar esa situación y dentro de las múltiples recomendaciones que hace, sugiere que en situaciones como esta sea el Estado quien intervenga a partir de la política fiscal con la intención de incentivar el consumo, y ese incentivo al consumo, bueno, pues lo que va a ir generando va a ser incentivar otras áreas como la parte de la inversión, ¿no? Y con eso tratar de destrabar la economía. Algo que sucedió, bueno, prácticamente todo el keynesianismo abarcó desde poquito antes de la Segunda Guerra Mundial hasta poco antes de finalizarla. Eh, Obviamente todo el keynesianismo se llevó bajo una estructura de economía de guerra que también ya platicamos, y bueno, veíamos la sesión pasada que antes de finalizar la guerra, cuando Estados Unidos ya entra de lleno a la guerra, que sería el final, se lleva a cabo la reunión de Bretton Woods, que también ya comentamos la sesión pasada, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues ya los países se pusieron de acuerdo, ya se prevé que la guerra esté a punto de finalizar, la balanza se ha cargado del lado de los aliados, cada vez son más países los que están combatiendo de alguna manera con los países del eje. Y bueno, también les mencionaba que en ese momento o posteriormente Keynes muere, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando Keynes muere y digamos que la guerra ya está finalizando, pues lo que viene es decir, bueno, ok, Keynes nos dijo cómo hacerlo, pero ahora que ya estamos en tiempos relativos de paz, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, revisando, pues podríamos decir que, o en ese tiempo se consideró que el sucesor intelectual de Keynes sería Hicks, que ya había escrito un pues un artículo donde mencionaba que era posible llevar una síntesis, ¿no? Dependiendo obviamente de los autores que revisemos, nos dirán si es una síntesis que está cargada hacia la teoría neoclásica o si es una síntesis que está cargada hacia el keynesianismo, ¿no? Para el propio Hicks y para sus propios seguidores, ellos mismos se consideran keynesianos. Sin embargo, esta inclusión de supuestos neoclásicos, pues en un estricto no permite considerarlos como un keynesianismo puro. Si bien todavía hubo sucesores de Keynes que siguieron trabajando
con la teoría, con los principios originales del keynesianismo, la teoría, digamos que dominante, ya no era el keynesianismo puro, sino ya era esta síntesis neoclásica y dentro de esta parte de la síntesis neoclásica, bueno, pues todas las naciones empezaron bueno, el caso de Europa, por ejemplo, con su propia reconstrucción y los modelos que se empezaron a tomar fue un modelo de fortalecimiento del mercado interno que se conoció como la sustitución de importaciones, ¿no? Vemos que en ese momento, pues prácticamente todos los países, de alguna forma, eh, trataron de darle prioridad a sus mercados internos y buscaron ir sustituyendo poco a poco aquellos productos que se tenían que importar del extranjero. Sobre todo, estos modelos fueron mayormente aceptados o incorporados por los países en ese tiempo llamados tercermundistas, hoy diríamos en vías de desarrollo o emergentes, y México, por ejemplo, bueno, pues no fue la excepción, ¿no? México comenzó a hacer primero una sustitución de enseres menores, de industria pequeña, y se buscaba que conforme se fuera avanzando, bueno, pues entonces cada vez se empezara a llegar a industrias pesadas y a sustituir productos cada vez más elaborados o con mayor incorporación tecnológica. Digamos que ese es el panorama de la posguerra hasta pues ya cercanos a la década de los 70, donde también mencionábamos la vez pasada, muchos países empezaron a darse cuenta de que el patrón oro ya no les era tan conveniente, ¿no? Hablábamos del caso de Francia, hablábamos del caso de Estados Unidos, incluso Estados Unidos ya había entrado en otra guerra, la estaba perdiendo y obviamente, bueno, pues eso llevó al presidente Nixon a declarar el abandono del patrón oro y contrario a lo que se pudiera esperar, pues es eso, a final de cuentas se tradujo también en un alivio para el resto de los países que tuvieron la oportunidad entonces ahora de empezar a echar a andar la máquina de billetes sin ningún tipo de restricción. ¿Qué sucedía? Empezaron a darse o empezó a darse el fenómeno conocido como estanflación. ¿Qué sería ese fenómeno? Justamente el clavo en el ataúd del modelo de la síntesis neoclásica y en parte del modelo de sustitución de importaciones. ¿Alguien me puede explicar qué es la estanflación o alguien sabe qué es la estanflación? Sí, podría No es definirse el... como estancamiento. Perdón, tú primero. No, no, está bien, habla. Bueno, iba a decir estancamiento económico junto con inflación. Ok, ¿algo más que quieran pues, agregar? Bueno, tu compañera, No, en sí era la me misma parece idea, que eras, profe. ¿no? Sí, sí era yo, Ok, pero nada más eso. perfecto. Entonces, ok, perfecto. Entonces, efectivamente, surge algo que no ocurría, no había ocurrido antes, ¿no? De hecho, bueno, pues ya la gente estaba convencida, o bueno, en este caso más bien los estudiosos estaban convencidos de la entonces naciente curva de Phillips y decían, bueno, pues entonces, si yo tengo inflación alta, no voy a tener desempleo y si tengo un desempleo alto, bueno, pues no tendría inflación. Pero aquí, ¿qué estaba ocurriendo? Que había un estancamiento, no había un crecimiento de la economía y estábamos en situación, digo, estábamos pues prácticamente todo el mundo en una situación de grandes niveles de inflación, ¿no? Las inflaciones empezaron a dispararse. El modelo de la síntesis neoclásica no era capaz
de explicar esa razón y otra vez el mundo estaba en crisis, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues entonces aparece un nuevo, eh, un nuevo intelectual de la economía que muchos van a conocer o ya han escuchado sobre él, de nombre Milton Friedman, y él empieza a explicar que fue todo un error haber llevado a la práctica todo lo que Keynes había dicho, ¿no? Todo ese keynesianismo. Pero Friedman también se refería al keynesianismo de la síntesis neoclásica, no tanto al keynesianismo de los tiempos de la guerra, ¿no? Y Friedman lo que demuestra a partir de su propia concepción es que la política fiscal es la que generó un gran daño a la economía, ¿no? Se crearon esos famosos velos y lo único que generaron, pues, fue inflación. Como si se estuvo trabajando al corto plazo, pues se perdió de lleno cuál era la idea del pleno empleo y del largo plazo. Entonces, bueno, pues esa situación lo que hizo es que los gobiernos abusaran de la política fiscal y por lo tanto, pues digamos que la propia economía estaba cobrando la factura, ¿no? Estaba cobrando la factura de esos excesos de política fiscal, de esos excesos de intervención del gobierno, de esos excesos de subsidios y pues había llegado el momento de cobrar esa factura y alguien tenía que pagarla. Ok, esta idea de Friedman, eh, lo que genera o en lo que empieza a transformarse es justamente en pues lo que dicen el pensamiento de los Chicago Boys, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues en que justamente hay que dejar de lado la política fiscal porque de acuerdo con estos estudios está comprobado que la política fiscal solamente genera inflación. Por lo tanto, hay que darle mayor enfoque a la política monetaria y eh, dentro digamos que de este grupo, lo que se empieza a mencionar o la idea que se empieza a vender es justamente que los capitales deben de liberarse y de poder llegar a todos los países. Menciona que esas restricciones que existen en ese momento para la entrada de capitales, sobre todo del extranjero, pues lo que están ocasionando es que no todos los países tengan la misma riqueza y por lo tanto no tienen la misma capacidad de ir creciendo. Entiéndase países como México, ¿no? Entonces, Friedman, bueno, ataca varios puntos que obviamente tienen que ver con toda la parte de asistencia social. Incluso Friedman mencionan que pues todo el aparato, todas las empresas que le pertenecen al Estado no son empresas eficientes y al contrario, son generadoras de inflación. Por lo tanto, él propone que temas como educación, temas como salud, pues deberían ya de estar en los particulares y no seguir en manos del gobierno, porque de ahí empezamos otra vez a retomar la idea de que el gobierno es un mal administrador. ¿Qué se logra de todo esto? Bueno, pues lo que se logra es justamente buscar la liberalización y la desregulación financiera. Quiere decir entonces que los bancos centrales deben de ser más flexibles en el control que tienen sobre todo con los bancos comerciales y permitirles que estos compitan libremente con la intención de estar ofreciendo créditos y estos créditos, bueno, obviamente se entenderían que serían créditos productivos que podrían llegar a más personas y entonces desde ahí obtener un mejor desarrollo. Aquí hago una aclaración. Estamos hablando de liberalización y desregulación financiera. En sí,
la teoría o el modelo es un modelo monetarista cuantitativista. Si ustedes observan, yo nunca he utilizado la palabra neoliberal. Ese es un error que se llega a cometer. Bueno, no sé si llamarlo error. El término neoliberal se acuña más bien dentro de la sociología. Los sociólogos son los que acuñan ese término, pero nosotros como economistas estaríamos en un error si decimos que existe un modelo económico neoliberal. Estaríamos hablando más bien de un modelo económico monetarista cuantitativista. Ese es el nombre que se le da. ¿Por qué los sociólogos lo llaman como neoliberalismo? Porque justamente lo que está buscando es la liberalización, sobre todo, de todas aquellas actividades que realiza el gobierno para reducirlo únicamente a un gobierno con presupuesto, presupuesto balanceado y sin ningún tipo de actividad ajena a la que es la recaudación de impuestos y ofrecer seguridad a la población. ¿Sale? Entonces, bueno, esto lo dejo en claro para que lo tengan en cuenta y no cometer el error de estar diciendo posteriormente que el modelo económico neoliberal es el que nos está afectando. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? El monetarismo entonces empieza a ser ahora el pensamiento económico dominante y vemos que efectivamente sobre todo los bancos comerciales son aquellos que resultan más beneficiados porque empiezan a perder restricciones, incluso algunos bancos, como en el caso del Banco de México, les quita el encaje legal, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores, y los bancos empiezan entonces ahora a poder ofrecer créditos al extranjero, a poder financiarse de créditos también del extranjero, a ofrecer nuevos instrumentos de inversión, etcétera, etcétera. ¿Sale? Empieza la liberalización y la desregulación financiera. Obviamente, lo que no se tenía previsto es que justamente, eh, digamos que eso fue lo que también cavó la tumba del propio modelo. ¿Qué quiere decir? Que esta desregulación lo que generó, este exceso de créditos, lo que generó fue un incremento en el dinero endógeno. Y entonces ese incremento en el dinero endógeno lo que estaba haciendo era acabar obviamente con uno de los supuestos o con otro de los supuestos fundamentales de la propia teoría neoclásica que había sido retomada y perfeccionada por el monetarismo. ¿Qué quiere decir? Que si entonces existe dinero endógeno, si se está creando dinero dentro de la economía, la famosa ecuación de Fisher no se estaría cumpliendo. Y además, entonces, eso querría decir que el Banco Central entonces ya no tendría control sobre la oferta monetaria. Los agregados monetarios entonces dejarían de tener eficiencia porque ya no se podría controlar la cantidad de dinero que existe. ¿Qué sucede? Eso pone en predicamento al monetarismo y vuelve a poner en tela de juicio su efectividad. Vuelven a surgir las nuevas crisis. ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces ahora los teóricos se tienen que volver a juntar y tienen que tratarle de dar solución a este nuevo hito que aparece, que es el incremento del dinero endógeno. ¿Tendrían que aceptar eso o qué hay que hacer? Bueno, pues la solución que se dio en este nuevo consenso monetarista, que también ustedes probablemente en algunas lecturas lo encuentren como un nuevo consenso macroeconómico, o hay autores que los llaman como la nueva síntesis neoclásica. Lo que hacen es revisar justamente toda la bibliografía y ver en dónde se ha hablado de dinero endógeno y quién es aquella persona que le ha podido dar respuesta o qué van a hacer.
Bueno, pues resulta que revisando toda la bibliografía, encuentran por ahí un libro de un autor en ese tiempo desconocido que en los años 1800 se le ocurrió escribir un artículo donde mencionaba justamente qué sucedería con el dinero endógeno. Esta persona de nombre Knut Pixel, digamos que fue la salvación de la parte de la teoría económica, y a partir de ese momento, bueno, es que hoy la teoría dominante es justamente la teoría del nuevo consenso monetarista, que si nosotros lo vemos en la línea de tiempo de la historia, diríamos que es la era digital, la era que hoy en día estamos viviendo. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? Por ahora no. Ok, bueno, era importante, bueno, considero yo, que ustedes vieran esta línea de tiempo, porque justamente ahorita lo que nos vamos a enfocar es al nuevo consenso monetarista, pero no me gustaría haberles dejado ese espacio entre el keynesianismo, que sería entre Bretton Woods, bueno, hasta Bretton Woods, hasta el nuevo consenso, ¿no? Porque realmente sucedieron varias cosas durante esos años. Ok, también para recordar un poco qué es lo que nos dice la teoría convencional, aquí tenemos la gráfica del dinero, del mercado de dinero, ¿no? La gráfica convencional. Voy a regresar a este punto. Nosotros nos dice la teoría convencional que en el mercado de dinero va a existir una demanda negativa o con pendiente negativa, como existen en todos los modelos de neoclásicos, y la única característica es que la oferta no es una oferta con pendiente creciente bueno, sí, o positiva, sino que más bien, como pertenece a un monopolio, pues la oferta monetaria, de acuerdo con esta teoría, sería vertical. Por lo tanto, el punto donde se cruzan oferta y demanda de dinero establecería la tasa de interés del mercado. Y al estar hablando de un monopolio, pues quiere decir que entonces ese monopolio tiene todo el poder de mercado para estar acomodando, en este caso, la tasa de interés de acuerdo a cómo más le convenga. ¿Qué quiere decir? Que si la oferta monetaria crece pasando de MS a MS', pues automáticamente lo que nosotros esperaríamos es que la tasa de interés disminuyera, ¿no? Por arte de magia. Igual, si esa oferta monetaria se recorriera hacia la izquierda, entonces lo que nosotros esperaríamos es que la tasa de interés se incrementara. Esta es la concepción que se tenía hasta antes del problema del dinero endógeno. Lo muestro en pantalla porque más adelante vamos a estar hablando de esto. Por eso lo considero importante como un repaso. Yo sé que muchos de ustedes ya vieron esta parte. También algo que quiero que recordemos antes de comenzar es justamente lo que se conoce como la formación de expectativas racionales. Tenemos que, pues ya los teóricos del monetarismo, sobre todo los alumnos de Milton Friedman, que fueron Sargent y Lucas, nos van a decir que los individuos van generando expectativas de tipo racional. ¿Y a qué se refiere esto? Que los individuos, de acuerdo a esta concepción, los individuos van a utilizar toda la información que poseen, y esa información la van a juntar con los errores que se cometieron en el pasado. Entonces, de acuerdo a toda la información que tienen, bueno, pues ellos van a ser capaces de entender realmente
qué es lo que está sucediendo en términos económicos en una economía. Esta parte de las expectativas racionales es un supuesto que hoy en día sigue vigente. Lo supuesto nos dice que las personas van a estar estudiando y entender la política económica de su gobierno. ¿Qué quiere decir? En el estricto caso, quiere decir que entonces las personas, todas las personas de una población o de una nación, van a estar conscientes de lo que está sucediendo económicamente dentro de su país. Por lo tanto, y de acuerdo a la información que tienen, por lo tanto, si el Banco Central intentara hacer alguna actividad para tratar de cambiar el rumbo de la economía, las personas, dada su experiencia, sabrían qué es lo que el Banco Central está buscando realmente. Por ejemplo, si el Banco Central sube la tasa de interés, entonces esta teoría nos dice que todas las personas entenderían que el Banco Central lo que está buscando es desincentivar la inversión y fomentar el ahorro. Eso es algo que desde aquí se plantea, ¿no? O que si, como las personas están enteradas y saben de todo lo que sucede en el mundo, si de repente se ve que, no sé, que Estados Unidos se está fortaleciendo y México no está representando crecimientos del PIB, pero el Banco Central está esforzándose en mantener un tipo de cambio fijo, eso quiere decir entonces que las personas van a saber que el Banco de México está actuando en contra de lo que se ve venir, que sería una devaluación, ¿no? Si el banco mantiene un tipo de cambio fijo, pero no hay condiciones para mantenerlo, pues la gente se estaría preparando de acuerdo con este supuesto para una posible devaluación, ¿no? Por lo tanto, incluso nos llegan a decir, ellos toman el caso de México, que dicen que, por ejemplo, los gobiernos, estamos hablando de los gobiernos de los 80s, de los 70s, ya se sabía, y eso, bueno, también era cierto, ya se sabía que los gobiernos mantenían tipos de cambio fijos, pero justamente cuando ya el gobierno había asegurado el siguiente periodo o el siguiente sexenio, la continuidad en este caso del PRI, bueno, pues lo que venía era una devaluación justamente al final de ese sexenio. Por lo tanto, la gente esperaba que el peso se devaluara y entonces al final del sexenio la gente buscaba deshacerse de esos pesos para conseguir dólares y tratar de tener una ganancia extraordinaria por tipo de cambio, o por lo menos no perder su poder adquisitivo. Ellos mismos señalan que este tipo de acciones que realizan o que realizaban los mexicanos de estar apostando en contra de su moneda resultaba más perjudicial para la economía que si el propio Banco de México desde un principio empezara a ir depreciando la moneda de forma gradual. Entonces, esto es lo que le da fuerza a este supuesto, que de todos modos, bueno, este supuesto sigue siendo muy debatible, pero hay que entenderlo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? De momento no. No, de momento no. Ok, bueno, incluso no debe ser muy ajeno a ustedes este supuesto porque digamos que se basa en el supuesto de la microeconomía, ¿no? De los seres racionales. Entonces, bueno, pues de aquí empezamos. Ok, vamos entonces a pasar, ahora sí, si no hay ninguna duda ni comentario, a lo que sería el modelo de metas de inflación, que es en sí el tema que vamos a revisar hoy. Ok, ¿qué antecedentes tenemos? Bueno, lo que les comentaba es un modelo de lo que se conoce como la nueva síntesis neoclásica,
también lo van a encontrar como el modelo del nuevo consenso monetarista, que yo creo que ese es el título que más común que ustedes pueden llegar a encontrar. Y también en algunos autores lo consideran como el modelo de la nueva macroeconomía. ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, pues vemos que la teoría cuantitativa o la teoría monetarista que les explicaba de Milton Friedman y de sus alumnos, nos dice que el dinero va a sostener que el nivel de precios tiene una relación directa y positiva con la oferta monetaria. Entonces, bueno, pues lo que el Banco Central tendría que hacer era justamente controlar la oferta monetaria, que era lo que veíamos hace rato en la gráfica, ¿no? Si el Banco Central es el único que oferente de dinero, bueno, pues entonces el Banco Central lo único que necesita hacer es controlar precisamente la oferta. ¿Por qué? Porque es quien tiene el poder de hacerlo. Sin embargo, bueno, pues ya en los 70s empiezan las innovaciones tecnológicas, la banca, al encontrarse ya en una desregulación financiera, tiene más facilidad de modernizarse, incluso muchos países que mantenían una banca pública, a pesar de tener varios bancos, eran bancos públicos. Bueno, pues empieza la primera venta de los bancos, ¿no? Muchos bancos empiezan a ser privados y ese carácter privado les permite buscar una rentabilidad más alta que va a ser a partir del otorgamiento de créditos. Y ya hemos visto que el otorgamiento de créditos lo que va a estar generando es mayor dinero dentro de una economía. Esta situación que empieza a darse en los 70s genera entonces que se empiece a cuestionar si efectivamente el Banco Central controla la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque ya les repito, empezamos a ver que existe más dinero en la economía del que el Banco Central echó, ¿no? Digamos, o emitió. Entonces, bueno, pues ya se empieza a rechazar justamente la hipótesis de que la oferta monetaria es totalmente exógena. Eso quiere decir que está fuera del modelo y que está controlada por un externo, en este caso por el Banco Central. Esa hipótesis, les repito, empieza a desecharse. Por lo tanto, bueno, pues los bancos centrales también poco a poco comienzan a aceptar que la liquidez que existe en la economía ya no es tan fácil de controlar o cada vez va siendo más difícil de controlar a partir de los agregados monetarios. ¿Qué nos demuestra entonces que el dinero comienza a ser endógeno? ¿O cómo se dan cuenta de la endogeneidad del dinero? Bueno, el primer punto es que los bancos centrales, dentro de su función de banco de bancos, tienen, algunos sí lo tienen establecido dentro de su acta constitutiva y otros, bueno, lo tienen como un objetivo claro, a lo mejor no escrito, pero sí claro, que deben de preservar la seguridad del sistema de pagos. Entonces, los bancos centrales saben que tienen que funcionar como prestamistas de última instancia. Quiere decir que cuando los bancos comerciales ya no se pueden proteger entre ellos, el Banco Central debe de tener la capacidad de poder rescatar aquellos bancos que están en una situación de quiebra o que solicitan préstamos de última instancia, ¿no? Y les repito, aunque en muchos casos no es algo que esté escrito, los propios bancos comerciales también saben de esta capacidad del Banco Central. Entonces, bueno, pues eso los hace que, digamos, tengan menos aversión al riesgo, ¿no? Ya
los bancos comerciales ya no tendrán problema de estar prestando, de dar créditos más allá de su capacidad, porque saben que en el peor de los casos aparecerá el Banco Central a rescatarlos, ¿no? De alguna forma. Otra razón, bueno, pues es justamente lo que les hablaba sobre la desregulación y la apertura de sistemas financieros. Y entonces, como también ya les había mencionado, los bancos comerciales ya van a tener ahora, van a poder disponer de fuentes alternativas de fondeo. ¿Qué quiere decir? Que entonces, aunque el Banco Central busque poner ciertas restricciones a los bancos comerciales, como la limitación de, eh, de créditos que les otorgan los bancos comerciales, o bien limitarles la cantidad de dinero que les permite tener en sus cajas, o bien incluso aunque un banco central subiera el encaje legal, de todos modos esta desregulación le va a permitir a los bancos centrales poder adquirir recursos de cualquier otro lado, que si no es dentro de la propia banca doméstica, lo pueden hacer a través de instituciones financieras internacionales. Y eso no es, no hay ninguna forma hoy en día de evitarlo. Además, bueno, también nos dicen que la evidencia empírica va a demostrarnos que realmente los bancos comerciales primero van a buscar cómo colocar los créditos. O sea, los bancos comerciales lo que van a hacer justamente es enfocarse en ver a quién le van a dar crédito y de qué manera lo van a recuperar con la mayor rentabilidad. Y ya después buscarán cómo van a fondear esos créditos que acaban de otorgar, ¿no? A final de cuentas, eso, les repito, no es un problema muy presente en los bancos comerciales, porque saben que el Banco Central, en el peor de los casos, los va a salvar. Estas situaciones, entonces, ponen en tela de juicio, pues ver cómo es entonces que está funcionando o cómo es que se está creando o cómo es que está creciendo la tasa de inflación. ¿Qué características entonces son ahora las que van a determinar la tasa de interés? Si ya no es una oferta totalmente vertical que corta la demanda, la que establezca la tasa de interés, entonces ahora, ¿cómo se va a establecer esa tasa de interés? Y cómo se va a controlar la situación de desempleo, que obviamente, bueno, pues también empezó a ocurrir como pues prácticamente ocurre en todas las crisis financieras o crisis económicas más bien, que han existido en la historia de la humanidad, ¿no? O por lo menos de los 1900 para acá. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. Ok, Gracias. bueno. Les mencionaba entonces que eso genera, genera un gran problema en los teóricos. Otra vez está en duda todo lo que habían dicho, todo lo que Friedman había mencionado, y tienen que recurrir a revisar la bibliografía y bueno, hasta que encuentran pues digamos que un librito, porque realmente, pues sí es pequeño, escrito por Wixell en 1898. Wixell, que en ese tiempo, les repito, era un desconocido, lo que, eh, lo que decía, o lo que dice más bien en su libro, es justamente que es posible que se den las condiciones para que exista el dinero endógeno. Y además, Wixell también en ese libro explica que cuál es la situación realmente de la tasa de interés real y la tasa de inflación. Wixell ya lo había pronosticado en el 98 o ya había dado razón más o menos de qué podría suceder en el 98, pero obviamente
no había sido tomado en cuenta porque se consideraba que eso que Bixel decía nunca sucedería. ¿Qué consiste lo que nos dice Bixel? Bueno, Bixel menciona que realmente existe una tasa de interés natural. Él concibe este concepto que nunca antes se había tocado y nos dice que esta tasa de interés natural va a ser neutral a los precios. ¿Por qué? Porque va a suponer que todos los mercados están en pleno empleo. ¿Qué quiere decir? De acuerdo con Bixel, y así para verlo de forma muy simple, nos dice que esa tasa de interés natural va a existir en el mercado y va a ocurrir nada más por la razón de su existencia. Es una tasa que se va a dar justamente en el pleno empleo y entonces los bancos centrales o quien esté a cargo del control, sobre todo de la tasa de interés nominal, tendrá que buscar que esa tasa de interés sea lo más cercana a la tasa de interés natural. ¿Por qué? Porque va a mencionar que entonces, a final de cuentas, si la tasa de interés nominal e incluso la tasa de interés real no es igual a la tasa de interés natural, entonces las condiciones harán que, a final de cuentas, esa tasa tenga que equilibrarse de alguna manera, que vamos a ver ahorita más adelante. Igual, Bixel plantea que el sistema bancario va a decidir exógenamente la tasa de interés monetaria, era lo que les comentaba. O sea, una cosa es la tasa natural que realmente va a dominar para una economía cuando ya encuentra el pleno empleo, y otra es la tasa de interés que van a estar ofreciendo los bancos. El óptimo sería que justamente esta tasa de interés monetaria, como la concibe Bixel, sea lo más cercana a la tasa natural. Nos dice en otro punto también que la oferta monetaria va a ser endógena. ¿Por qué? Porque Bixel concibe que el crédito va a estar en constante expansión y ese crédito va a depender justamente de la tasa que están determinando los propios bancos. ¿Sí? Entonces, si los bancos manejan tasas de interés muy bajas, bueno, pues entonces la expansión del crédito va a ser muy alta y por lo tanto la oferta monetaria va a ser muy grande. Por el contrario, si la tasa de interés que ofrecen los bancos es muy alta, pues eso restringe los créditos y a su vez restringe la oferta monetaria. Y todos los mercados, de acuerdo con Bixel, se encuentran en equilibrio y por lo tanto en pleno empleo. Estos son los supuestos que Bixel maneja en su escrito a grandes rasgos. Ahora bien, nos dice Bixel, bueno, pues entonces si la tasa natural excede a la tasa de mercado monetario, pues lo que va a pasar entonces es que la demanda de créditos va a aumentar y con ello también va a aumentar la oferta monetaria. ¿Qué quiere decir? Que si la tasa de interés del mercado es mucho más baja que la natural que debe de regir en ese sistema, pues obviamente va a haber una demanda de créditos y de dinero de forma constante. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual vaya creciendo la inflación. ¿Por qué? Porque el dinero, tener dinero resulta muchísimo más barato de lo que debería de costar. Entonces, bueno, esa inflación, ese incremento en la inflación que va a buscar el acomodo de los precios a su nivel real, pues lo que va a hacer es que la tasa de interés tenga que subir, esa tasa de interés de mercado suba hasta igualar la tasa natural. ¿Sí? Y en ese momento, bueno, pues ya se establecerán las nuevas condiciones del mercado manteniendo el pleno empleo. Bixel menciona, en el caso opuesto, si la tasa de mercado es más alta que la tasa natural que debe de existir, entonces la demanda de crédito y la oferta monetaria se contraen, pero eso va a generar que los precios disminuyan.
o bien que la tasa de inflación baje, ¿sí? Entonces, esa poca demanda de créditos lo que va a hacer es que aquellos que determinan la tasa de mercado de manera exógena, que serían los bancos, pues se van a tener que ver obligados a bajar su tasa de interés hasta el punto en el cual la tasa de mercado iguale otra vez a la tasa natural, y eso va a mantener entonces las condiciones de pleno empleo. Por último, respecto a la tasa de interés, Bixel señala que hay que tomar en cuenta que la tasa de interés natural no va a ser constante. Entonces, los bancos tienen que estar siempre muy atentos a tratar de ver cuál es la tasa, o tratar de imaginar o de calcular cuál es la tasa de interés natural, y a partir de esa tasa de interés natural estar moviendo su tasa de interés de mercado. ¿Con qué intención? Con la intención justamente de mantener estable el nivel de precios, o sea, evitar que tengamos inflación, o bien evitar que exista un efecto deflacionario cuando estas tasas se muevan, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Quedó claro entonces cuál fue la concepción de Bixel? Sí, pero profesor, ¿de dónde surge su idea de la tasa de interés natural? Es que ahí me perdí. Bixel Bixel la escribe en 1898. Él hace un ejercicio sobre cómo ve en un futuro que realmente se van a estar comportando las tasas de interés. Obviamente, cuando Bixel lo escribe en 1898, nadie le hace caso, porque no consideran que sea posible que exista un dinero endógeno, o sea, dinero que se esté creando a partir de alguien que no sea el Banco Central. Por eso se desecha. Sin embargo, bueno, él es algo que en 1898, inicios de los 1900, había planteado, y entonces, pues prácticamente casi 100 años después, fue que rescataron esta idea, y a partir de esta idea se crea el modelo de metas de inflación. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Sí, o sea, es un concepto que él supone. Él supone que la tasa de interés no está determinada por el Banco Central. Bueno, que el Banco Central, en sí, todo el sistema monetario, lo que va a hacer es determinar una tasa de interés monetaria o real, lo que toda la teoría siempre ha dicho. Su aportación es que dice, no, los sistemas cuando están en pleno empleo, las economías cuando están en pleno empleo, presentan así por su propia naturaleza una tasa de interés natural que es ajena a cualquier situación. O sea, nada más por estar en pleno empleo, digamos que mágicamente aparece una tasa de interés que es la que debe de existir para que todo siga funcionando a la perfección sin ningún problema de incremento de los precios. El problema, como no hay forma de saber cómo se origina, es que quienes se dedican a ofrecer la tasa de interés monetaria, lo que van a hacer es tratarse de aproximar y tratar de tener un cálculo cercano a la tasa de interés natural. Eso es a lo que se refiere Bixel. Por esa razón, entonces, es que justamente los bancos centrales, y bueno, y los teóricos que están revisando esto, sugieren abandonar los agregados monetarios. Ya no es posible controlar la oferta monetaria a partir de la base monetaria. Ya entonces, ahora lo que hay que hacer, o el instrumento de política monetaria,
es la tasa de interés, esta tasa de interés monetaria que ellos sí pueden controlar. Y entonces, suponemos que si la tasa de interés natural es igual o casi idéntica a la tasa de interés monetaria, pues supondríamos que estamos en una situación de pleno empleo. Si nosotros no vemos que la inflación se mueva, quiere decir que entonces esa es la tasa de interés correcta que debe de existir en el mercado. ¿Sale? Ok, sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué surge de esto? Bueno, pues los teóricos del nuevo consenso retoman el marco vixeliano, lo integran entonces ahora a su modo, a su teoría económica, retoman justamente ese concepto de la tasa natural de interés y entonces ahora mencionan justamente lo que les acabo de decir, que la tasa de interés monetaria la va a determinar el Banco Central de forma exógena y la oferta monetaria ya no va a estar en control total del Banco Central, sino que, bueno, pues ya aceptan, dependiendo del autor, pero ya aceptan que existe oferta monetaria endógena. ¿A qué me refiero? Del autor. Hay autores que les cuesta a un trabajo aceptar que la moneda, que la oferta monetaria es endógena en su mayoría y mencionan que sí existe, pero de todos modos, el dinero del Banco Central es el que sigue teniendo efectos sobre la oferta monetaria. Hay autores que, bueno, sí lo han dicho, bueno, pues ya eso no es controlable a partir del dinero que emite el Banco Central, sino a partir de la tasa de interés va a ser la forma en la cual se va a estar controlando la cantidad de dinero que existe en la economía. ¿Qué otra cosa se retoma a partir a qué conclusiones también se llegan? Que la inflación va a ser un fenómeno monetario que se va a crear por aquellos incrementos que existen en la demanda por arriba del nivel de producto de pleno empleo. ¿Qué quiere decir? Que si la demanda crece más allá del punto de pleno empleo, pues eso lo único que va a generar, como ya no se puede crecer más porque todo está en pleno empleo, pues lo único que va a generar es un incremento de los precios. Por eso, entonces, nos dicen lo importante sigue siendo la política monetaria. Hay que controlar el dinero, hay que hacer que el dinero no sea tan sencillo de llegar a las personas como ocurría en los casos donde teníamos una política fiscal. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si en la política fiscal hay autores que consideran que la política fiscal es regalar dinero. Entonces, si tú le regalas dinero a la gente lo primero que va a hacer es gastárselo. Y ese exceso de dinero lo que va a estar generando, si estamos en pleno empleo, es que no haya la cantidad suficiente de productos y servicios y por lo tanto se tengan que encarecer y eso, bueno, pues lleva a un incremento inflacionario. Quiere decir entonces que la oferta monetaria deberá de estar creciendo de acuerdo justamente al propio nivel de producto. Si una economía está creciendo a partir de su producto, pues entonces será más fácil que se vaya incrementando la oferta monetaria. Pero si el producto no está creciendo lo suficiente, no hay razón de ser para que haya más dinero en una economía, porque entonces solamente generaría efectos inflacionarios. Además, se retoma aquella, aquel, aquella, aquel pensamiento de las expectativas racionales y bueno, pues retomamos eso de que los agentes van a conocer efectivamente, los agentes económicos van a conocer efectivamente qué es lo que está pasando en una sociedad.
Incluso este supuesto nos diría que si la gente comienza a ver que hay más dinero, pero no ven un crecimiento en el PIB, lo que esperarían es obviamente un problema inflacionario, ¿no? Y eso no generaría, o más bien generaría desestabilidad monetaria. ¿Qué otro punto? Bueno, pues ya técnicamente se acepta el dinero endógeno, les repito, en algunos casos en mayor o menor medida, pero bueno, se acepta que existe el dinero endógeno y los agregados monetarios dejan de ser importantes. Algunos bancos centrales todavía llevan un registro y tratan de llevar un cierto acomodo de los agregados monetarios, pero ya más bien da una forma de registro y no como un instrumento de política monetaria. Ahora el instrumento de política monetaria es justamente la tasa de interés que ellos pueden utilizar y digamos que esa tasa de interés es lo que se va a conocer como la tasa de interés nominal. Es la tasa que se va a estar publicando todos los días a través del Banco Central. Si ustedes entran a la página de Banxico o bien compran periódicos como El Financiero y El Economista, todos los días ven la tasa de interés del Banco de México, ¿no? E incluso en algunos casos llegan a ver la tasa de interés, por ejemplo, de la Fed, y llegan a ver la tasa de interés, por ejemplo, de Londres, y justamente esto se hace con la intención de cumplir con el supuesto donde la gente está enterada de cuál es la tasa de interés, y a partir de saber cuál es la tasa de interés, este modelo supone que la gente va creando expectativas y puede ir actuando de acuerdo a las expectativas que los bancos centrales están entregando día a día, ¿no? Incluso también por esa razón es que los bancos centrales publican constantemente cuál es la tasa de inflación. Suponemos que si las personas saben cuál es el incremento gradual de los precios, bueno, pues entonces podrán realizar sus actividades económicas, sobre todo de compra-venta, de una manera más racional, ¿no? Si por ejemplo, la gente ve que la tasa de inflación está al 15%, pues a lo mejor empezará a tener condiciones o comportamientos de compra racionales que busquen hacerse de mayores productos, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que los precios se van a incrementar. Pero si la tasa de interés es baja, entonces la gente deja de tener esos comportamientos de acaparamiento porque dentro de todo están conscientes que no es muy problemático comprar un producto hoy o comprarlo mañana o comprarlo dentro de un mes porque suponen que el producto va a mantener más o menos el mismo precio. Ok, aquí lo importante entonces en cuestión de política monetaria es justamente la tasa de interés nominal, porque se vuelve, repito, como el único instrumento del Banco Central. Y ahora sí, ¿cómo es que los bancos centrales van a estar calculando la tasa de interés que van a estar ofreciendo día a día o que van a estar publicando día a día al mercado y sobre la cual se hace toda una estructura de tasas de interés que ya hemos visto? Eso se hace a partir de la regla de Taylor. ¿Ya habían escuchado sobre esta regla? He escuchado, sí, visto algunas cosas a grandes rasgos, pero no tan así. Ok, vamos a hacer un ejercicio de la regla de Taylor de forma muy simple, muy sencilla, más o menos para ver qué es lo que hace el Banco Central todos los días, o los bancos centrales todos los días. Ok, aquí abajo, en letras más grandes, negritas, se encuentra la fórmula con la cual se calcula la tasa de interés nominal que Taylor identifica como IT.
nos va a decir entonces que la tasa de interés nominal va a ser igual a la inflación que está ese día en la economía, más RT, que sería la tasa de interés real. Ok, ¿a qué se refiere esto de la tasa de interés real? Si ustedes alguna vez vieron las lecturas de Fisher, Fisher hablaba sobre la paridad de las tasas de interés y Fisher a grandes rasgos decía que no importaba en qué país invirtieras tú tu dinero, porque a final de cuentas todos te iban a dar exactamente la misma rentabilidad. ¿Qué quiere decir esta teoría? Esta teoría nos dice que, por ejemplo, Estados Unidos, la Fed, es considerada la tasa de interés que ellos ofrecen, es considerada la tasa de interés con menor riesgo que puede existir hoy en día en el mercado. Esa podría ser considerada la tasa de interés real, es la tasa libre de riesgo. Entonces Fisher dice, bueno, si la tasa de interés de Estados Unidos es del 1%, pues países que tienen mayor riesgo, como podría ser México, pues tendrían que ofrecer entonces una tasa que me dé al menos esa rentabilidad del 1%, pero le quite todo el riesgo. O sea, tienen que pagar una sobretasa, que es ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La inflación y el tipo de cambio. Quiere decir entonces que, por ejemplo, si la inflación en México es del 3%, por ponerlo así de forma aritmética, pues diríamos entonces que la tasa por lo menos que debería de ofrecer México sería de un 4%. El 1% de la tasa real, que es lo que está dando Estados Unidos, más la tasa de inflación, que es de un 3%, sería un 4% al menos lo que tendría que dar. Pero si además a eso le metemos el tipo de cambio, porque pues México no es muy estable en su cuestión de mantener su moneda, bueno, pues a lo mejor el tipo de cambio representa un incremento de tasa de otro 3%. Por lo tanto, México debería de estar ofreciendo una tasa del 7% mínimo, bueno, bajo este ejercicio rápido que les estoy haciendo, y aunque pareciera más atractivo invertir a México que da una tasa del 7% contra una del 1% en Estados Unidos, a final de cuentas, cuando yo quisiera retirar mi inversión, como la inversión la tuve que hacer en pesos, el efecto inflacionario y el efecto tipo de cambio me estarían dando realmente una tasa real del 1% y daría lo mismo haberlo mandado a México que haberlo mandado a Estados Unidos. Este concepto se toma también bajo la regla de Taylor. Taylor más o menos retoma estas ideas y dice, ok, entonces los países deben de ofrecer una tasa nominal que tenga que tomar en cuenta la inflación, la tasa de interés real, que sobre todo pues, la tasa de referencia sería justamente la tasa que nos da la Fed. Es más, vamos llenándolo. ¿Cuál es la inflación que tenemos hoy en día, la inflación anual? Así un aprox. ¿De cuánto fue la inflación? La, la publicada ahorita es de 4, no, 6.08, de la de abril 2021. ¿6.08? Sí. Ok. Ok, la tasa de interés real. ¿Qué tasa está ofreciendo Estados Unidos? Más o menos, si no me fallan los cálculos, está ofreciendo 0.25%, ¿no? Ok. Luego nos dice, a esto hay que sumarle la inflación menos la inflación deseada. Y esa inflación menos inflación deseada hay que multiplicarlo por un coeficiente de inflación. Ahorita les explico qué es el coeficiente de inflación. Entonces, estoy en esta parte. PIT menos PIT asterisco.
¿Cuál es la inflación deseada? ¿Qué nos dice el Banco de México que es su meta de inflación? 3% más o menos. 3%, vamos a dejarlo. Ok. Luego a esta tasa de interés habría que sumarle un coeficiente del ingreso, que ahorita vamos a tomar en cuenta, el cual va a multiplicar el crecimiento esperado del PIB. ¿Cuánto creemos que vamos a crecer este año de PIB? La última estimación que yo había visto era del 5. 5% vamos a crecer. Ok. ¿Y cuánto es lo que realmente hemos estado creciendo en los últimos años? Alrededor del 2%. Ok. Muy óptimo el 2%, que siempre hemos estado en el 1.5, pero bueno, vamos a dejarlo en el 2%. Ok, ahora vamos a los coeficientes de inflación y coeficientes de ingreso. Taylor menciona que estos coeficientes en suma deben de dar 1 y que dependiendo de cada una de las economías y de acuerdo a su propia experiencia, los bancos centrales son los que tendrán que determinar estos coeficientes. Sin embargo, el propio Taylor termina argumentando que en la mayoría de los casos, los coeficientes tanto de inflación como de ingreso están equilibrados. Quiere decir que entonces estarían en 0.5 ambos para poder dar 1. Y Taylor dice, bueno, pues ya manejemos esos coeficientes. A pesar de que se pueden mover, lo recomendable es que los coeficientes ambos se encuentren en 0.5. Esta fórmula, entonces, de acuerdo a las características, nos dice que la tasa de interés nominal que debería de ofrecer hoy en día el Banco de México es de 9.37%. Y a partir de esta tasa de interés es entonces que se deberían de generar las demás tasas de interés. Si la regla de Taylor se cumple, entonces el Banco de México tendría que estar publicando esta tasa. Hoy en día la situación es muy sui generis por la parte de la pandemia y bueno, la tasa de interés incluso ha ido a la baja, ¿no? La tasa de interés más o menos está entre el 4%, ¿no? Entre el 4 y el 4.5%. Pero a lo mejor si ustedes hacen este ejercicio para años, no sé, del 2010 al 2015, muy probablemente van a encontrar que la tasa de interés nominal es muy cercana a lo que nos dice esta regla de Taylor. ¿Por qué? Vamos a ver si bajándolo. Si la inflación más o menos está en 3%, aquí tendríamos el 4.75, ¿no? Que es más o menos la tasa de interés que está hoy en día. Y es como se venía utilizando. Digo, ahorita nos sale del 9 por esta situación de pandemia. Y obviamente el Banco Central no se va a arriesgar a subir la tasa de interés hasta ese punto, pero eso es lo que debería de estar cumpliendo. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Profesor, ¿cómo se sacaba el coeficiente de inflación y el coeficiente de ingreso? Estos los determina de manera arbitraria el Banco Central. El propio Taylor recomienda que quede en 0.5. O sea, la suma de ambos tiene que darte 1. Y Ok. Taylor recomienda que se maneje, o por lo menos al principio cuando se empiece a llevar este tipo de tasas, se maneje de forma balanceada. Él maneja que sea entre 0.3 y 0.5, donde estén los coeficientes, pero obviamente uno es la contraparte del otro. Quiere decir que, por ejemplo, si en inflación yo me voy a un coeficiente de 0.3,
el coeficiente de ingreso tendría que ser de 0.7. Pero eso es arbitrario. Ah, ok. Muchas gracias, profesor. Sí, de nada. Profe, ¿Alguna otra duda? entonces, Sí, entonces esa tasa de interés nominal es la que tiene que estar cercana a la tasa de interés natural. Entonces es 9.25%. exactamente. Exactamente. Podríamos suponer que la tasa natural es de 9.25%. Y esa es la tasa que debería de estar poniendo el Banco Central hoy en día. Nada más que les repito, bueno, la situación de pandemia, pues no nos está dejando llevar o no está dejando llevar las políticas monetarias al 100%, porque bueno, estamos en una situación adversa, ¿no? Pero probablemente si las condiciones continúan, empezaremos a ver a lo mejor un incremento de las tasas de interés. Ok, gracias, profe. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a dejar aquí la sesión de hoy. Continuamos la próxima clase con el modelo. Si no hay dudas ni comentarios, dejo de grabar.